Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy jueves 1 de agosto, aquí en Política con Carreño. Y partimos agosto, amigos, el octavo mes del año. Me han escrito y también me han llamado por teléfono que haga algún tipo de comentario sobre Venezuela, a pesar que el programa es un programa dedicado a la política nacional, pero muchas veces la política nacional está vinculada con lo que acontece en el mundo y sobre todo en la región nuestra, ¿no? Latinoamericana. Así que vamos a hablar un poco de Venezuela, pero siempre vinculándolo con lo que significa para Chile, ¿no? Para el país, eh, lo que está pasando allá en Venezuela, las consecuencias de elecciones truchas, fraudulentas, cuestionadas por todo el mundo, y cómo eso repercute en nuestro país. Eh, y veremos también lo que sucede allá desde el punto de vista de declaraciones de organismos internacionales que no se han comentado mucho. Declaraciones del Partido Comunista Venezolano, que acá no se ha dicho prácticamente nada al respecto. Entonces, para dar una mirada y un enfoque que se aleje también de lo que uno suele encontrar en los canales abiertos, ¿no? En la televisión abierta, en las noticias. Así que espero que sea un programa que les agrade, que informe. Y yo he escrito un texto y pretendo leerlo e ir comentándolo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, porque no me quiero perder tampoco en lo que quiero comentarles, en lo que quiero leerles y en el enfoque que quiero darle al programa de hoy respecto de lo que pasa ya en Venezuela. Tal vez cosas que no se escuchan muy a menudo, ¿no? Y eso es lo que me interesa a mí, dar algún tipo de información que escape a lo que vemos y a lo que oímos, escuchamos. Entonces, las consecuencias para Chile de una corrupción llamada Maduro. Ese es el tema, ¿no? El título, podríamos decir. Las elecciones venezolanas, cuestionadas por todo el mundo democrático, tendrá serias consecuencias, claro, para la región. Sin duda, tendrá serias consecuencias para la región. Consecuencias de la que Chile evidentemente no está exento. Vamos a sufrir esas consecuencias, sin duda. Unas elecciones amañadas, ¿no? Escandalosamente por Maduro y sus esbirros, comandados por Diosdado Cabello. Su cachorrito, lugarteniente, ¿no? Diosdado Cabello, ese personaje gordo, que tiene programas también en la televisión, en la radio, toda esta gente tiene sus propios programas. Es el cachorrito de Maduro, no el lugarteniente de Maduro. Entonces, no solamente, no solamente estas elecciones fraudulentas rompen eh, con las esperanzas libertarias del pueblo venezolano, sino que ponen en alerta roja, ¿sí? Una alerta roja
la realidad social y política de América Latina. Claro que sí. Porque se teme, se tiene la certeza de que una nueva ola migratoria se desplace, ¿no? Se va a desplazar por los países de la región. Y yo también creo que sí. Yo creo que miles y miles de venezolanos, si la cosa no toma un cauce de normalidad en Venezuela, bueno, habrá una nueva ola migratoria con las dramáticas consecuencias para los países de la región y para Chile, que eso significa, provocando el caos en la ya alicaída convivencia de las sociedades de estos países, ¿no? Claro. Y Toá lo dijo, tenemos que preocuparnos, dijo Carolina Toá. Y bueno, y en esto tiene razón, debemos preocuparnos. Y yo diría, más vale tarde que nunca, ¿no? Debemos preocuparnos, más vale tarde que nunca. Y deben de sonarle a Carolina Toá como campanas de mala muerte, ¿no? Todos los llamados que Boric hizo a los inmigrantes, ¿no? Sin importar si tenían o no sus papeles en orden, para que vinieran a Chile. Porque Chile los recibía con los brazos abiertos. ¿Recuerdan? Muchos llamados de Boris a través de su red de Twitter, ¿no? Y que aquí, bueno, irían a regularizar su documentación, sus papeles, ¿no? La situación. Así que vinieran. Así que yo creo que todos estos llamados que el señor Boric hizo cuando era diputado y luego al comienzo, ¿no? Que sí, que había que recibirlos, en fin. Yo creo que eso le deben de sonar ahora a Carolina Toá y a todos ellos como estas campanas, como dije, campana de, de, de mala muerte, ¿no? Porque claro, tendremos esta nueva ola, de cualquier forma, amigos. Y va a ser un tema de preocupación. Entonces, pero ¿cómo vamos a ver esto? Ya no los vamos a recibir con los brazos tan abiertos, ¿no? Eran otros tiempos, claro, pero tiempos no muy lejanos, ahí nomás, hace un par de años. Bueno, pero como siempre es muy común en este gobierno, ¿no? Carolina Toá, como lo hace Vallejo, también se compara con otros países de la región, porque dice que, bueno, que esta ola es mayor en otros países de la región, son más los venezolanos. Y claro, en Brasil, en Colombia, y me imagino, me parece que hay muchos más, no tengo esos datos, más venezolanos que en Chile, que ya llegamos de acuerdo con cifras entregadas por Carolina Toá, y yo creo que sí, 700.000 venezolanos actualmente en Chile. Entonces es un tema que preocupa y que debiera preocuparnos, sin duda. Entonces, eh, dijo que veía Carolina Toá con mucha intensidad nuestra experiencia, ¿no? Porque, claro, es lo que nos toca, dijo. Sin duda, es lo que nos toca. Son las consecuencias que el país paga por no tomar a tiempo las medidas pertinentes, como por ejemplo cerrar las fronteras.
que debiera hacerse ya hace mucho tiempo. Entonces, claro, esto quiere decir simplemente eh, que deberá reforzarse la frontera norte con más militares, con más policías. Y bueno, pero no basta con esto, a mi modo de ver. No basta con esto para detener esa ola de migrantes venezolanos. Yo creo que es necesario también hablar con claridad y con firmeza al gobierno boliviano, porque es por ahí por donde entra, no es un pasadizo. Y el gobierno de Luis Arce lo único que desea es jodernos la vida. Es un gobierno, a verdad, el propio Evo ha reconocido este triunfo de Maduro. Entonces, claro, yo creo que hay que hablarle con dureza ya, con franqueza, con determinación al gobierno de Bolivia, que Chile no va a permitir el paso de inmigrantes bolivianos por su territorio y tendrá que recibirlos de vuelta, por la buena o por la mala. Porque es un pasadizo que el gobierno boliviano tiene ahí porque sabe que no se quedan en su país. Entonces la idea es joder a Chile. Sin duda. Así que bueno, yo creo que son varias cosas varias medidas las que tiene que tomar el gobierno chileno para, para un poco, aunque sea, aminorar esta nueva ola de migrantes venezolanos, ¿no? Hacia Chile. Claro, y ser drástico también con el gobierno de Bolivia. El régimen de Luis Arce, amigo, apoya la dictadura de Maduro y le facilitará eh, las cosas, sin duda. Entonces, ¿qué pasa? Se tensa la situación en Chile, no solo por la llegada de estos nuevos migrantes, que con certeza va a ocurrir, si es que no cambian las cosas en Venezuela. Eso, muchos de los cuales de estos migrantes serán delincuentes, porque ya lo sabemos. Sino también se tensan las cosas por la realidad de los venezolanos que viven en el país. De esos 700.000 venezolanos que viven en Chile. Y que se verán muy afectados, fuertemente afectados por las medidas adoptadas por el gobierno de Maduro, de expulsar a los diplomáticos chilenos y de llamar a sus representantes también acá, es decir, dejar las embajadas a nivel de consulado, no sé, de representante comercial, no tengo idea. Pero sin duda los mismos venezolanos en Chile ya han mostrado su inquietud por cómo van a solucionar problemas que son de verdad importantes para ellos. Por lo tanto, es una situación que comenzaremos a vivir. Lo mismo los chilenos en Venezuela. Querrán salir, querrán continuar allá, no sabemos. Bueno. Entonces, en rigor, como digo, y lo dije en mi programa de ayer, amigos, ustedes recuerdan, Chile debiera simplemente, y para dar un término a esto, romper con Venezuela en cuanto esté este gobierno de Maduro, porque significa un cero aporte, cero ayuda, cero colaboración con el gobierno de Chile. Y bueno, el gobierno de Maduro solo aporta dolores de cabeza para la región. De hecho, ya rompió relaciones diplomáticas con Perú, el gobierno de Maduro, lo que los peruanos deben estar muy contentos, ¿no?
sea, el ideal sería que, ya que Chile no rompe relaciones con ellos, que ellos rompan relaciones con nosotros, estaríamos felices. En fin, y solo aportan, como digo, dolores de cabeza a estas relaciones y un número bastante numeroso de delincuentes. Entonces, no es una relación que satisfaga ninguna necesidad para Chile, ninguna. Y las relaciones diplomáticas deben ser vistas de esa manera, ¿no? No solamente desde el punto de vista de mantener una paz, una conversación, sino también qué es lo que aportan, para qué nos sirven. Hay que ser práctico, amigos, en cuanto a relaciones diplomáticas, relaciones internacionales se refiere. Entonces, conozco varios amigos venezolanos que dicen, por ejemplo, que llegaron antes de la pandemia, ¿no? Tengo un conocido, un médico venezolano, y le dice, yo llegué antes de la pandemia, soy de los buenos, dice. No llegué post pandemia ni como causa ni consecuencia del estallido delincuencial. Yo llegué antes, vine a aportar. Es un médico, está aportando. Y como él, conozco otros venezolanos que sí están aportando y que efectivamente llegaron antes de la pandemia, antes del estallido delincuencial, que facilitó, ¿no es cierto?, todo esto, esta ola masiva de venezolanos y de otros extranjeros. Entonces, con todo, ¿no? Y a pesar de esto, el espurio y vergonzoso triunfo de Maduro, que ya tiene varios muertos, hasta ayer, anteayer, 11 muertos, ya llevaba, ¿no? Y que culpa a los líderes de la oposición, a María Corina Machado y al presidente electo, legítimamente electo, que es Edmundo González, los culpa a ellos de estas muertes. O sea, y además de un intento de golpe de Estado. Es impresionante la desfachatez, ¿no?, del régimen de Maduro. Culpa a la oposición, representada por María Corina, ¿no?, Machado, que era la candidata que fue inhabilitada por el régimen. Y por eso es que apareció Edmundo González. Y a Edmundo González, ustedes saben que hay una plataforma de la oposición donde están los datos, que son los datos, a mi modo de ver, legítimos, con una diferencia de 3, 4 millones a favor de Edmundo González, que son las actas, el 70% de las actas, amigos, que la oposición tiene en sus manos, ya basta ese 70% para dar como ganador absoluto a Edmundo González. Y por eso es que Maduro no va a mostrar las actas, porque sabe que las falsificó. Entonces, bueno, culpa a la oposición representada por estos personajes, por estos líderes, ¿no?, por María Corina Machado y Edmundo González, que es el presidente legítimamente electo, de esta muerte así de querer un golpe de Estado. Es una desfachatez de verdad que no tiene nombre. Entonces, bueno, a pesar de todo esto, fíjense ustedes que este intento, esta declaración, ha significado para Chile, ¿no? Y sin error de apreciación, amigos, sin error de apreciación, apreciar
apreciar, ver el verdadero rol del Partido Comunista chileno. El único partido que reconoce y apoya de manera delirante, como lo certifican las declaraciones de los diputados Barrera, Hertz, Pizarro, que nosotros vimos en el programa de ayer, ¿no? Durán, el senador, ¿no? Gutiérrez, Carmona y otros, al régimen, ¿no? El apoyo al régimen y su triunfo indecente, sin ningún fundamento, sin ningún apoyo moral. Un triunfo por las malas, como lo había dicho Maduro. Ganaremos por las malas o por las buenas. Fue por las malas. Pero el Partido Comunista Chileno lo apoya, el único, ¿no? Entonces, elecciones truchas, inmorales. Entonces, fíjense ustedes, amigos, que el PC no liga para las opiniones, para los cuestionamientos, no liga para los muertos, ¿no? Está acostumbrado, además, habituado a convivir con ellos. Ni tampoco liga para los perseguidos políticos, para los encarcelados. Tampoco liga para los torturados. Tampoco le preocupa la crisis al Partido Comunista Chileno, que la indecencia del triunfo de Maduro provoque en Chile con la llegada de nuevos inmigrantes, ¿no? Que sí va a ocurrir. Al PC le interesan estas crisis. Claro que sí, al PC le interesan estas crisis, porque son combustible para sus ambiciones de poder. Sin duda. Entonces el PC no liga para nada de esto, ni para los cuestionamientos de organismos internacionales, para ninguna de estas cosas, ni para los muertos, ni para los torturados, ni para los perseguidos políticos, para nada. Estas crisis les son favorables, ¿no? Porque a río revuelto, dicen ellos, ganancia de pescadores. Entonces, en cuanto otros países ofrecen asilo político a los perseguidos por Maduro, como es el caso de Puerto Rico. Puerto Rico ofreció asilo político a estos, o Costa Rica, ¿no? Uno de los dos, a estos perseguidos políticos. Pero eso no le importa al PC chileno. Y la región se une desde los organismos internacionales para restablecer la democracia en Venezuela. Al Partido Comunista no le importa nada de esto, porque ellos con una desfachatez también que asombra, o bien ya no asombra a nadie, amigo, hablan del pueblo soberano que escogió democráticamente a un dictador. Son las declaraciones de
de estos diputados son espantosas, son indecentes. Pero bueno, ese es el Partido Comunista. Fíjense, la OEA, la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, pidió a Maduro el martes pasado, o sea, el martes 29, ¿no? Lunes 28, martes 29. Pidió a Maduro el martes pasado que reconozca su derrota electoral. ¿Sí? En cuanto que la Fundación Carter, mostrada por Carmen Hertz como uno de los observadores internacionales, ¿no? Carmen Hertz hablaba de esto para avalar el triunfo de Maduro, ¿no? De estas elecciones, ¿no? Declaraba que las elecciones, precisamente la Fundación Carter, que utilizaba Carmen Hertz para avalar estas elecciones, bueno, la Fundación declaraba que ellas no se adecuaron a los estándares, fíjense, no se adecuaron a los estándares internacionales de integridad electoral. ¿Se dan cuenta, amigos? No se adecuaron a los estándares internacionales de identidad, de integridad electoral. Y no deben, por lo tanto, ser reconocidas o consideradas democráticas. Entonces, claro, cuando se pide hablar de lo que está pasando en Venezuela, es importante todo esto que ocurre en el país, estas movilizaciones, estos cacerolazos, la pérdida de vidas humanas es muy triste, pero son un ejemplo de lo que ocurre en regímenes dictatoriales que no aceptan la derrota. Entonces, claro, todo esto es importante. Las declaraciones de la oposición, las declaraciones de Diosdado Cabello, amenazando con encarcelar a María Corina Machado y a Edmundo González y a otros. Amenazas también del fiscal, ¿no? General, amenazas del gobierno, en una palabra, para someter al pueblo venezolano. Una movilización de la sociedad como un todo, hasta en aquellos sectores normalmente afines al chavismo. Fíjense que las declaraciones y los datos que muestran María Corina Machado, las actas que ellos tienen y que deben ser mostradas, de hecho hay una plataforma para que el venezolano pueda ingresar. Evidentemente ni usted ni yo podemos, yo intenté, obviamente no soy venezolano. Hay una plataforma donde usted puede reconocer si es venezolano, amigo que me está escuchando, y si votó, bueno, ¿dónde está su voto? ¿Cuáles son los votos? Las actas legítimas. Entonces, claro, se habla de todas estas cosas en Venezuela, de lo que está pasando, pero de repente se ignoran estas declaraciones que son importantes. Estas declaraciones de estos organismos internacionales que a mi modo de ver entregan una mirada también que complementa lo que está sucediendo allá, incluso de observadores internacionales que estuvieron en Venezuela. Entonces, bueno,
Otro ejemplo de organismo internacional, ¿no? El Human Rights Watch, cuya sigla es HRW, ¿no? Hizo un llamado a los gobiernos a no reconocer la victoria de Nicolás Maduro, textual, hasta que no se hagan públicas las actas electorales y se comuniquen a la oposición. Porque aquí todo esto ha funcionado así, pues amigos. En esto han consistido las elecciones venezolanas. Las actas manipuladas, porque tuvieron varias horas antes de entregar los resultados, 6 horas por lo menos, donde manipularon actas, evidentemente que no son auténticas, y donde dan como ganador a Maduro, un 51% contra un 44%, algo por ahí, un porcentaje, una diferencia enorme, cuando no es efectivo. Ni siquiera mostraron esas actas a la oposición ni a nadie. Simplemente colocaron un cuadro ahí, y ustedes recuerdan, lo han visto y listo, aquí está el ganador. Entonces, claro, es importante, como dije, conocer la opinión de estos organismos internacionales, de estos veedores internacionales, porque son los que en definitiva entregan la información veraz, porque estuvieron ahí, no la información manipulada del régimen, ¿verdad? Bueno, pero a pesar de todo esto, ni Maduro ni el PC chileno dan pie atrás. No dan pie atrás, no dan su brazo a torcer. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué Alejandro dice el PC chileno? ¿Por qué insiste en el PC chileno? Porque aquí hay algo que es fundamental y que tengo mucha certeza de que se conoce poco. Se ha dado muy poco a conocer. No sé, no lo he visto en la prensa. Tal vez por ahí uno que otro medio. Pero no se ha difundido bien esta información. El PC venezolano, difiere absolutamente del PC chileno. Y yo voy a leer la declaración, el tuit, ¿no? del PC venezolano, donde hace un llamado a la unidad democrática. Leo, textual. Partido Comunista de Venezuela. Comunicado sobre las elecciones presidenciales. 2 puntos. El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, PCV, hace un llamado a las fuerzas genuinamente democráticas, populares y patrióticas a unir fuerza para defender la voluntad del pueblo venezolano que se expresó este domingo 28 de julio con una clara intención de cambio político en el país. Alertamos a la opinión pública internacional. Escuchen, amigos, qué increíble, el PC venezolano. Alertamos a la opinión pública internacional que así como el gobierno de Nicolás Maduro ha despojado al pueblo de sus derechos sociales y económicos,
hoy pretende privarlos de sus derechos democráticos. Cierre de comillas. Esta es la declaración del PC, del Partido Comunista Venezolano. Cuando yo leí esta declaración hace algunos días, ¿no? Y me encontré con un cartel que dice alerta, 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 y aparece el logo del PC, ¿no? PC, Partido Comunista, ¿verdad?, de Venezuela. Me quedé asombrado por la propia declaración y por el hecho de que Maduro no cuenta ni siquiera con el apoyo del Partido Comunista de su país, pero cuenta con el apoyo del Partido Comunista de Chile. ¡Qué vergüenza para el Partido Comunista de Chile! ¡Qué vergüenza para Carmona, que Carmona dice que sí, que Maduro va a presentar finalmente las actas y se podrá reconocer la autenticidad del triunfo de él! ¡Qué vergüenza, Maduro, Gutiérrez, Barrera, Núñez, Pizarro, Hertz! ¡Qué vergüenza todos estos comunistas chilenos! Y vean ustedes la capacidad, la hombría, y yo diría que hasta el espíritu democrático del Partido Comunista Venezolano para hacer esta denuncia pública en contra del régimen de Maduro, ¿no? Que así como el gobierno de Nicolás Maduro ha despojado al pueblo de sus derechos sociales y económicos, hoy pretende privarlos de sus derechos democráticos. Yo aplaudo al Partido Comunista Venezolano y qué vergüenza que tengamos un partido comunista como aquí en Chile como el que existe, ¿no? Claro. Bueno, ahora bien, amigos, continuemos con la OEA, ¿no? Entre las declaraciones de la OEA, yo subrayé esta. El régimen madurista se burló de importantes actores de la comunidad internacional durante estos años y nuevamente fue un proceso electoral sin garantías ni mecanismos y procedimientos para hacer valer esas garantías. El manual completo de manejo doloso del resultado electoral, del resultado electoral, mi letra, amigos, ¿no? Escribo rápido. El manejo doloso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela la noche del domingo, en muchos casos de manera muy rudimentaria. No sé si ustedes conocían esta declaración de la OEA, ¿no? El manejo doloso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela la noche del domingo, en muchos casos de manera muy rudimentaria. Es decir, declaraciones de la OEA. Pero sigue la OEA, ¿no? El régimen está atrasado por lo menos 11 años, cuando se comprometió con UNASUR a hacer una auditoría del 100% de las actas del proceso electoral del 4 de abril de 2013. O sea, la declaración de la OEA que hoy estamos conociendo sobre este modus operandi que tiene el régimen de Maduro en las elecciones, deja al descubierto absolutamente la naturaleza corrupta del dictador.
la naturaleza corrupta de un régimen que a todas luces ha triunfado a través del dolo, a través de la trampa, a través del engaño, a través de la manipulación de las cifras, de la manipulación del resultado de las elecciones, como ahora. Entonces, claro, amigo, ustedes me pedían que yo hablara de las elecciones de Venezuela. Y sí, yo he querido dar un enfoque distinto de lo que significan las elecciones venezolanas bajo el régimen de Maduro, de cómo Maduro ha llegado al poder en las elecciones. Del mismo modo que hoy, de manera escandalosa, como el mundo democrático, como yo llamo, ha reconocido, ha cuestionado y se lo ha dicho, de ese mismo modo, Maduro se autoproclama presidente de Venezuela, presidente de la República Bolivariana, o como quiera llamarse. Y todo esto, ¿verdad?, con sus repercusiones que va a sufrir toda la región y por ende va a sufrir Chile también. Con el apoyo vergonzoso del Partido Comunista Chileno, el único. El único. Fíjense que el Senado, acá, ayer tenía un acuerdo para una declaración conjunta, ¿no?, de toda la clase política, para denunciar el fraude electoral en Venezuela. Y adivinen quién se opuso a esta declaración oficial del Senado: el Partido Comunista, a través del senador Núñez. Es decir, amigos, ustedes querían que yo hablara de Venezuela, lo que estaba pasando allá. Claro, creo que he cumplido con esa misión, con esa solicitud, pero a mi manera, desde una perspectiva que intentó aunar lo que realmente está ocurriendo allá, la repercusión internacional y las consecuencias que tendremos en Chile con el apoyo del Partido Comunista Chileno. Amigos, para mañana yo creo que voy a retomar el tema de los carabineros asesinados en Cañete. Hay una información muy interesante, unos WhatsApp muy interesantes, unas conversaciones muy comprometedoras que ilustran lo sanguinario de estos tipos, ¿no?, de esta familia. Bueno, mañana hablaremos de eso, amigos, así que muchas gracias por su apoyo y nos vemos mañana viernes. Claro. Chao, amigos.